y de Mateo, me parece. No recuerdo. Pero hoy vamos a hablar del libro de Gálatas. Hoy vamos a hablar de un libro tan hermoso, tan emocionante, que la verdad estoy emocionado. Así que abran su Biblia, por favor, en su libro de Gálatas, y vamos a ver. Yo le puse como título a este tema: no hay cristianos de segunda clase. ¿Usted cree que haya diferentes clases de cristianos? No, ¿verdad? Solo hay uno. Ciertamente. Bueno, pues Gálatas nos va a enseñar que ciertamente nosotros somos cristianos de primera clase. Amén, amén. Vamos a ver, el primer capítulo de Gálatas, en el verso 8. Específicamente este libro habla acerca de la ley, la gracia y la fe del Señor Jesucristo. Dice Gálatas, el capítulo 1, los versos, solo el 8, dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, ¿sea qué? Anatema. ¡Au! Permítanme. Se lo repito. Mas si aún nosotros, los que estamos aquí, o un ángel del cielo les llega a hablar, pero les anunciase un evangelio diferente del que está escrito en esta Biblia, sea anatema. ¿Qué es anatema? Una persona que está maldita o que está separada de Dios porque empieza a hablar palabra que no es escrita, que no está inspirada por el Espíritu Santo. Eso es anatema. Mire, de todas las cartas que Pablo escribió, que son 13, solo en esta me lo puedo imaginar a él con una cara enrojecida, así como que las líneas de su boca y su mandíbula le estaban mordiendo del coraje que tenía él por causa de esta gente de Galacia. Por lo general, en sus otras 12 cartas saluda a sus lectores brevemente y les manda siempre un cordial abrazo, en todas, excepto en esta. En esta carta, la conmoción y la consternación reemplazan la calidez habitual que él tenía. Resulta que una crisis amenaza a esta iglesia y Pablo comienza su carta con una airada expresión de condena contra los responsables. ¿Cuál era el problema? Vamos a ver. La iglesia de Galacia, que eran cerca de 5 iglesias en esa área, ellos empezaron a confiar en su propio esfuerzo humano, que venía siendo la obediencia a la ley para obtener la aceptación de Dios. Fíjense lo que le estoy diciendo. Vamos a hablar acerca de la ley, la gracia y la fe, para que lo tenga ubicado. Entonces, si ellos continuaban con estas acciones, el fundamento del evangelio en Galacia se haría pedazos, se desmoronaría todo lo que Pablo fue a hablar a esa parte del occidente. En otras palabras, la fe en Jesucristo se convertiría simplemente en uno más de los muchos caminos para la salvación, en lugar de ser el único. El evangelio de Jesucristo, en otras palabras, quedaría pervertido. Y es que la insistencia de los gálatas en la estricta observancia de las reglas judías tendría sus efectos colaterales hasta llegar a pensar de esta manera. Ellos decían: bueno, la fe en Jesucristo está bien, pero una persona circuncidada que guarda la ley, bueno, es mucho mejor. Tales pensamientos ya habían contaminado a dos tan amados apóstoles. Pedro y Bernabé fueron contaminados por estas creencias. Es por eso que Pablo en esta carta insiste que Jesucristo vino a derribar los muros que dividen a la gente, no a edificarlos. Dice Pablo: en Jesús no hay judío ni griego, no hay ni hombre ni mujer, no hay esclavo ni libre, es la fe en Él, en Jesucristo. Y no algún compendio de leyes que abre la puerta a la aceptación de Dios. No, es la fe en Él nada más. Entonces, Gálatas cambió para siempre cómo entendemos la libertad en Cristo. Es un escrito tan poderoso que hasta puso en jaque a los líderes religiosos de sus tiempos. Es una historia tan intensa como una película épica
que convirtió al apóstol Pablo en héroe y villano al mismo tiempo. Ahora, para los que no identifican quién es Pablo, seguramente alguien diga, ay, ¿de quién no está hablando? ¿Quién es este hombre, no? Bueno, para los que no. Fue un hombre de los más temidos perseguidores de la iglesia cristiana. En esos tiempos, la iglesia de Jesucristo era conocida como los del camino. Así era conocida. Los del camino, esos que perturban a toda la gente, decían ellos. Pablo pedía cartas a sus superiores para ir a las sinagogas y sacar a todo aquel que se dijera ser seguidor de esta secta, de este camino, decía él. Mírenlo. Hechos, abran su Biblia en libros de Hechos, el capítulo 26, del 9 al 11. Y preparen su bicolor, yo ya no lo dejo de cargar. Prepárenlo. Hechos, capítulo 26, los versos del 9 al 11. Dice, fíjense, está hablando Pablo. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas ¿contra quién? Contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto, y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido en sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. ¿Ya ubicaron quién era Pablo? Muy bien. Miren, mis hermanos, Gálatas es considerado como uno de los textos más radicales del Nuevo Testamento. Más que una simple carta, este escrito se convirtió en un grito de libertad espiritual que desafiaba las tradiciones más arraigadas de su pueblo. Por ejemplo, enfrentó cara a cara a las autoridades religiosas y cuestionó las leyes más sagradas para los judíos y afirmó una verdad revolucionaria que decía: la fe en Cristo es suficiente para ser libre. Eso le decía a los opositores. Nada que la ley, decía él. Ahorita les voy a explicar por qué. Pablo fue de los pocos que desafió abiertamente las enseñanzas legales que estaban invadiendo las iglesias de Galacia, lo que hoy se conoce como Turquía. ¿Saben dónde está en el mapa Turquía? Yo no, pero está allá lejos. Pero allá está Turquía, donde estaban las iglesias de Galacia. La verdad, tendría que tener aquí un mapa de Europa para poder ver dónde está Turquía. Así que no me digan que todos saben dónde está Turquía, porque nos vamos a engañar a nosotros mismos. Bueno, estos falsos maestros de allá en Turquía enseñaban que para ser salvo no solo era necesario creer en Cristo. Además de la fe en Jesucristo, los creyentes debían someterse a rituales y prácticas de la ley mosaica, como por ejemplo la circuncisión, la observancia estricta de festividades judías. Este conflicto entre la ley y la fe no era solo una disputa teológica, no, sino también una batalla por la esencia misma del cristianismo. O sea, si los cristianos de Galacia aceptaban que la salvación dependía de seguir la ley, se estaban despojando de la gracia de Dios que Pablo predicaba. La justificación por fe sería reemplazada por una religión de obras y reglas humanas. Al enterarse de la situación, escribió su carta con urgencia. Y el corazón de su mensaje era claro. Él decía: la salvación es por gracia y no por la observancia de la ley. Acompáñenme. Gálatas, capítulo 2, el verso 16. Fíjense cómo dice. Gálatas, capítulo 2, verso 16. Si ya lo tiene, dígame un amén. Amén. Ahí está. Bien, dice así: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley, ¿qué? Nadie será justificado por las obras de la ley. Ahora sí, le voy a poner el ejemplo.
¿Quiénes hemos estado leyendo la Biblia anual? Varios, casi le llegamos a los 12 que habíamos iniciado. Bien, en el libro ustedes no van a dejar engañar, entonces, no van a dejar que los engañen. En el libro, el Pentateuco, que consta de 5 libros, en el libro de Levítico y en el libro de Deuteronomio, traen un compendio de leyes muy estrictas. Y para vivir bajo estas leyes, debían ser llevadas al pie de la letra, o de otra manera, la pena de muerte era inevitable. Fíjese, ¿me dejan mentir o no? Para todo decía muerte, 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 muerte. Le voy a poner un ejemplo. Homicidio premeditado, secuestro, golpear o maldecir a los padres, muerte. Hechicería y adivinación, bestialismo, sacrificar a dioses falsos, muerte. Profanar el día de reposo, muerte. Ofrecer sacrificios humanos, adulterio, incesto, muerte. Homosexualidad, blasfemia, profecía falsa, muerte. Rebeldía incorregible, fornicación y violación, muerte. Ahora le pongo un ejemplo más crudo todavía. Imagínense que esas leyes estuviesen activas en nuestra sociedad actual, en nuestro gobierno libre y soberano. Ay, ay, ay. Mi hermano, estoy segurísimo que todos los que estamos aquí ya hubiésemos perdido un par de familiares, o más aún, nosotros mismos. ¿O los engaño? No, ¿eh? ¿Quién podía cumplir todo esto? A ver, homicidio, secuestro, golpear o maldecir a los padres, hechicería, adivinación, sacrificar a dioses falsos, profanar el día de reposo, ofrecer sacrificios humanos, adulterio, incesto, homosexualidad, blasfemia fuerte, profecía falsa, rebeldía incorregible, fornicación, violación. Caemos en una de las 15 que les dije ahorita. Así que, qué bendición que esas leyes no están aquí en la República Mexicana. No hay ningún artículo que diga eso, y si lo había, los han de haber borrado los nuevos presidentes que fueron llegando. Dijeron, no, esto quítala. No, violación no, porque me acuerdo de mis maldades, ¿no? Qué sé yo. Cosas de esas. Bueno, es por eso que el mensaje de Cristo se convirtió en el fundamento del cristianismo primitivo y hasta hoy no ha perdido su caducidad. ¿Qué le parece? Amén, amén, ¿cómo que no? Los judíos que habían creído en Cristo y que mantenían la observancia de la ley estaban promoviendo una idea muy peligrosa. ¿Sabe qué decían ellos? Ellos decían que ya eran cristianos judíos. Y decían ellos, bueno, solo aquellos que seguían la ley de Moisés podían ser verdaderos seguidores de Jesús. Obviamente esto implica prácticas como la que les dije, la circuncisión. ¿Qué decía Pablo? Oigan, la circuncisión es la del corazón, no la del cuerpo. Ese es lo que quiere Dios, un corazón circuncidado. Pero ellos decían, bueno, solamente los que sigan la ley de Moisés podrán ser verdaderos seguidores de Jesús. Pero esto implica prácticas como la circuncisión, el cumplimiento de las leyes alimentarias, el descanso en el Shabbat, la ley del diezmo. Era una ley. Andy, pues, hoy nos brincamos la ley del diezmo. Bueno, para Pablo, esta enseñanza era una distorsión total del evangelio de la gracia de Dios. Él explica que la salvación no se basa en la obediencia de la ley, lo acabamos de leer, sino en la gracia y fe en Jesucristo. Su argumento es que la ley solo fue una guía provisional que preparó el camino para la llegada de Cristo. Para eso era la ley, pero no tiene poder la ley para salvar a nadie. ¿Alguien de ustedes ha sido salvo por la ley? Te pongo un ejemplo así sencillito de la salvación a través de la ley. Si tú estás pagando tus impuestos a tiempo, ya tienes ganado el cielo, porque esa es la ley. El que no paga impuestos, muchos van a dar. Ahí tienen ciertos artistas que por brincarse los impuestos fueron a dar a la cárcel. Yo como trabajador en una empresa, bueno, pues el patrón me descontaba el impuesto. ¿Quiere decir que ya soy salvo? No, entonces la ley no me está salvando.
Si siempre eres puntual para llegar a tu trabajo, como a la iglesia. Oh, ¿qué? ¿Ya les machuqué los dedos? ¿Ya son salvos? ¿Porque llegaron a tiempo a la iglesia? No. 10 minutos antes es llegar puntual. 5 minutos estás a tiempo. A las meras 11:30 llegaste tarde, mi hermano. Y es la ley. Y si no, cuello. Entonces no tenemos asegurada la salvación por medio de la ley. Ni porque pagues tus impuestos, ni porque respates. A ver, esta me gusta mucho. ¿Y qué tal los que manejamos? Y llegamos al semáforo en verde y se cambia el amarillo. ¡Córrele! No, yo me detengo como buen ciudadano, se puso el amarillo, aquí me detengo. Respetaste la ley. ¿Ya eres salvo? ¿Verdad que no? Ya estamos entendiendo lo que es la ley, la gracia y la fe del Señor Jesucristo. Perfecto. Entonces, si te das cuenta, la ley moral o cívica no salva. Solo a través de la fe en Jesús se puede recibir el perdón de pecados y la justificación ante el Padre, ante Dios. No hay de otra. Entonces, si se tratara de llegar al cielo, fíjense, por medio de la ley, solo una persona calificaría. ¿Sabían ustedes que nada más una persona como nosotros, de carne y huesito, calificaría si él siguiera la ley tal cual es? Pablo, deben decir Jesús, ¿va? Ese es el Señor de señores, pero en carne, Pablo, él cumplía la ley al pie de la letra. Filipenses 3, el verso 5. Fíjense, Pablo, ese perseguidor, ese que asolaba a la iglesia, ese que mataba a muchos, que les hacía decir falso testimonio, ese hombre es el que escribió esas 13 cartas del Nuevo Testamento. Filipenses, el capítulo 3, el verso 5. Dice: circuncidado al 8º día, cumplió con la ley, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, ¿qué dice? Irreprensible. ¡Auch! Entonces es el único que podía llegar por medio de la ley a la salvación. Pero ¿qué dijo él? Pero todo lo que tengo, lo tengo por basura, por amor a Cristo. Nada de esto me sirve, nada de esto funciona. ¡Wow! Ahora el apóstol plantea una pregunta crucial y dice, hablando de los Gálatas, no de nosotros, pero si quiere ponerse ahí, póngase, yo también me pongo. ¿Cómo es posible que los Gálatas hayan comenzado en el Espíritu por medio de la fe, pero ahora intenten perfeccionarse por las obras de la ley? Gálatas 3, los versos del 1 al 5, fíjese cómo dice. Gálatas capítulo 3, los versos del 1 al 5. ¿Ya lo tiene? Acuérdense, con un amén yo empiezo. Ok, dice: oh Gálatas insensatos, otra vez mire su cara enrojecida, los dientes tronándole del coraje. Oh Gálatas insensatos, ¿quién nos fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de ustedes: ¿recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios son. Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vas a acabar por la carne? Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre nosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Fíjese el grito que dio él, fuerte, claro, entendible, para nuestros tiempos, mi hermano. Si ya conoces de la palabra del amor de Dios, ya vive en tu corazón, ¿por qué te regresas como el cangrejo a la vida anterior? ¿Por qué traes otra vez a tu vivencia el cigarro, el alcohol, lo que sea, como se llame? ¿Por qué? Dice, óyeme, iglesia insensata, ¿quién te fascinó para no obedecer a la verdad? Aquella verdad que te hizo en un momento libre. ¿Cómo es que regresas a los viejos rudimentos? ¿Por qué? ¿Qué piensas? ¿Que eres muy sabio?
Gálatas así pensaban porque los de Galacia eran muy sabios, decían ellos, tenían un entendimiento que wow, por eso Pablo les dice, Gálatas insensatos, ¿quién les fascinó para no obedecer a la verdad? Amén. Entonces Pablo está explicando que la ley tiene un propósito, mostrar la necesidad de un Salvador y señalar el pecado. La ley no puede darnos vida, pero nos lleva a Cristo. Así, la justificación por fe es el único camino a la salvación, mientras que la ley solo nos esclaviza. Y no lo digo yo, Gálatas, capítulo 4, verso 8. Un amén, ya tengo un amén. Ahí está, bien, perfecto. Gálatas capítulo 4, el verso 8 dice, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ahí te vienen los signos de interrogación. ¿Cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? ¿Se da cuenta? Ahí mismo, Gálatas capítulo 5, el verso 1. Este es un complemento de este que acabo de leer. Gálatas 5, verso 1 dice, ¿ya lo tienen? Amén. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Más claro ni el agua, mi hermano. La verdadera libertad no consiste en hacer lo que queramos, sino vivir bajo el Espíritu y no en los deseos de la carne. Amén, amén. Es por eso que Pablo hace una clara distinción entre las obras de la carne y los frutos del Espíritu. Y él dice que las obras de la carne incluyen, entre otras cosas, celos. ¿Alguien ha tenido celos aquí? Antes de Cristo, dice mi esposa. Gracias, amor, me está defendiendo. Enemistades, todo el tiempo, discordias, todo el tiempo, contiendas, pleitos y muchas otras actitudes destructivas, otras tantas. Por otro lado, dice que el fruto del Espíritu es el amor, pero espérenme. El amor acompañado del gozo, el amor acompañado de paciencia, el amor acompañado de fidelidad, el amor acompañado de bondad. Si no hay amor en ello, de nada te sirve que seas muy gozoso, que seas muy paciente, que seas muy fiel, que seas muy bondadoso. De nada te sirve si el amor no está presente en cada una de ellas. ¿Qué estoy diciendo? Que si el Señor a mí me da el discernimiento para exhortar a Miguel, estabas aquí enfrente, hermano. Se lo tengo que decir con amor para que no lo lastime, no lo hiera. Entonces, el amor, si va acompañado con esa parte, a él le va a beneficiar, le va a ayudar bastante, le va a levantar el ánimo en lugar de doblegarle, ¿no? Sino que la exhortación se recibe con cariño. ¿Por qué? Porque lo exhorté en amor. Iba acompañada de la exhortación en amor. ¿Ah? Es como debe de ser, así es como se trabaja el amor, acompañado siempre de, ¿qué les dije? El gozo, la paciencia, la fidelidad, la bondad, etc. Entonces, el llamado de Pablo está clarísimo. Aquellos que han sido justificados por la fe no deben dejarse llevar por las pasiones y deseos de la carne, sino vivir una vida que refleje el fruto del Espíritu. Ahora, una aclaración. A ver, para los que están ahí atrás, que no, ¿sí me alcanzan a ver? Bueno, ahí está. Una aclaración para los de atrás. Vivir en el Espíritu no significa ni quiere decir que jamás vamos a caer en el pecado, pero sí que nuestra vida debe ser un proceso constante de transformación. Todos caemos. Así sea porque me llevé a mi casa, ya caí en robo. No era mío, pero dice, bueno, me sirve en la casa. Mejor decir, oigan, de alguien se le cayó, ya con esto ya caímos en pecado. ¿De acuerdo? O te llaman a la casa, ¿no? Buscando a Luis, el mecánico.
Y Carmen contesta, sí, dígame, es que busco a Luis. Y Luis, mire, lo que pasa es que salió. Ya caíste en pecado porque mentiste. Algo así de sencillito es el pecado. Nos atrapa. Dice que no está. Cierto, no nos atrapa el pecado de una manera muy fácil. ¿Ven cómo el pecado atrae de una manera tan frágil y tan sensible? Y eso que conocemos del Señor. Pero vean cómo nos atrapa de una manera tan sutil. Con un simple no está. Un simple me guardé el bicolor. Ay, ay, ay. Épale, eso, la ropa sucia se lava en casa, hermana. Entonces, una aclaración. Vivir en el Espíritu, dijimos, no significa ni quiere decir que jamás vamos a caer en el pecado, pero sí que nuestra vida debe ser un proceso constante de transformación. Exactamente. Ahora sí, Gálatas, capítulo 5, el verso 16. Vamos a ver. Dice así, nomás escuché un amén. ¿Quién? ¿Sus Biblias? Eso. Johnny, ¿qué pasó? ¿Ese amén? ¿Te gané o qué? Ok, sale, dice así. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. Pero si somos guiados por el Espíritu, no estamos bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, que como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ay. A veces antes de Cristo nos identificábamos con todo esto, ¿a poco no? Pero ahora después de Cristo, dice algo bonito. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Perdón. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Por eso dice, si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. Mire qué práctico. Es de lo más práctico que puede haber. Con eso concluyo. La gracia de Jesucristo fue mayor que la ley. ¿Cierto o no? ¿Ya lo aprendimos? Ok. Por esta razón, la ley solo revelaba el pecado. La gracia lo quita. ¡Wow! La ley hasta el día de hoy funciona como un espejo. Te puede mostrar que tienes la cara sucia, pero no tiene manos para lavarte, mi hermano. La ley te dice que es lo malo, pero no te da el poder para dejar de hacerlo. Ya lo vimos. Más bien nos condena porque nadie puede cumplir a la perfección tantas reglas o normas de conducta. Era imposible para nosotros. Es por eso que la gracia no solo nos muestra el pecado, sino que nos ofrece el perdón. La ley no. Y a través del Espíritu Santo nos da la naturaleza interna para vivir correctamente. Entonces, la gracia es mayor, porque se basa en la sangre de Jesucristo, que fue un sacrificio único y para siempre. ¿Te das cuenta? La ley externa, no, la ley es externa, la gracia es interna. Ya no obedecemos por miedo a la ley, sino por amor al Padre. Ponte de pie. Yo espero que esta palabra haya llegado a tu corazón, hayas entendido lo que es ley
gracia, justicia y sobre todo el sacrificio que hizo Jesús en la cruz por ti y por mí. A Él es al que debemos toda la gloria y la honra, porque sin ese sacrificio único seguiríamos bajo la ley. No conoceríamos la gracia, no conoceríamos ni siquiera el amor. Por eso dice su palabra una y otra vez, porque de tal manera amó Dios al mundo, o sea, nosotros estamos aquí, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda en la calle, mas tenga vida eterna en casa. La casa es el corazón. Bendito Padre, te damos gracias. Levanta tus manos, dile: Padre, te damos gracias porque tú siempre hablas al corazón de mis hermanos y a mis Dios. Gracias porque tú eres bueno, tu palabra es sublime, tu amor incomparable. ¿A quién se puede comparar, Señor? A nadie, porque eres el único que nos da vida y vida en abundancia. Por eso te doy gracias, Dios, por esta casa que está llena y por los invitados, Dios, porque yo sé que tú has tocado ese corazón, Señor, y ese corazón de cada uno de nosotros lo vas a convertir más en carne y vas a quitar más las piedras que estorban en nuestra vida diaria. Gracias, Rey. Queremos poner en práctica todo lo que vimos hoy y queremos, Señor, decirte que tú perdones nuestras faltas, Señor, que tú perdones nuestros pecados, Dios, y que nos inscribas en el libro de la vida, Señor. Te seguimos reconociendo como nuestro único Señor y Salvador de nuestras vidas. Gracias, Rey, gracias. Nos ponemos delante de ti en esta mañana y te alabamos con todo el corazón y con este cántico, Dios. Amén y amén.